Profesora, mi nombre es Brian Aguirre y en esta oportunidad, en este video, le mostraré lo que corresponde a nuestra experiencia 1, el diodo de juntura y el diodo Zener. El código de la asignatura es electrónica 1 y IE63. Bueno, para comenzar necesito primero definir lo que son las características y el funcionamiento de un diodo de juntura. El diodo de juntura se define como que es un dispositivo semiconductor que cuenta con dos terminales, un ánodo con entrada positiva y un cátodo, cual su salida es negativa, y solo permite el flujo de la electricidad en un solo sentido. Debido a esto, se presentan características muy similares a lo que concierne a un interruptor. Bueno, eh, ahora el concepto de diodo ideal se define como que es un componente que presenta una resistencia nula al paso de la corriente en sentido determinado. Eso es, en el sentido en cual se transporta la electricidad. Y una resistencia infinita en el sentido contrario. Eso quiere decir que es como literalmente encender o apagar un interruptor. Este actúa como un interruptor cerrado directamente. De modo contrario, al tener un diodo polarizado, de una manera inversa, este actúa como un interruptor abierto, lo que ocasiona que no se complete el circuito. Por lo tanto, sus medidas deberían estar cercanas a cero o delimitadas a la mitad del voltaje correspondiente. Esto se debe principalmente a que el diodo igual puede filtrar un poco de la corriente entrante en un circuito. No funciona directamente a cero secantemente. También esto depende de las características de los diodos. En este caso, el diodo el cual yo utilicé para hacer esta experiencia fue un diodo 1N4001G, el cual tiene un peso estimado de 0.4 gramos, eh, compone, soporta una temperatura hasta los 175 grados Celsius máximo, y también más o menos esa duración dura aproximadamente unos 10 segundos, o si no el diodo como tal se va a quemar. También posee una caída de tensión de 1.1 volt y un voltaje estándar de más de 50 volts. Por lo tanto, es muy utilizado en componentes de equipos más grandes. Como ya les mencionaba, el diodo se compone de un ánodo y un cátodo, además de un silicón conductor en su parte interna. También, bueno, en la segunda parte de la imagen se puede demostrar cómo es la terminología eléctrica que éste recibe. En la siguiente imagen se demuestra cómo este funciona, dado el ejemplo de, del interruptor, tanto en un sentido dejando con polarización directa el flujo de la corriente, y funciona directamente la corriente, mantiene un flujo constante. Normalmente es una pérdida o un porcentaje de error equivalente al 2%. Y una polarización inversa lo que hace que funcione como un interruptor encendido directamente, por lo tanto corta el paso directo de la corriente. Bueno, las simulaciones para el diodo de juntura. Aplicando un multímetro en serie con respecto al diodo de juntura, el 1N4001G, en conexión directa, muestra que el voltaje pasa en su totalidad con un porcentaje de error. Esto ya va a ser demostrado posteriormente en la simulación. El programa para simular precisamente este tipo de experiencia, el que utilicé fue el programa Multisim. También, cuando aplico en el caso del diodo invertido, eso quiere decir que en vez de entrar por la corriente, en vez de entrar por su ánodo, entra por su cátodo. Este se ve interrumpido y por lo tanto posee un filtrado de la corriente, si es que este se encuentra en sus ciertas cualidades de voltaje y en todas sus características. Bueno, la medición, obviamente medición en serie, para sacar la corriente que circula a través del diodo. En mi caso fue el que se demuestra en la primera parte, entrando directamente o circulando como tal 2,862 kA, y aplicándolo también en el segundo diagrama con el diodo inverso me da 1,672 kA. Esto debido a las cualidades que anteriormente se mencionaban.
Y para las mediciones de voltaje, el voltaje en el diodo con su conexión directa deja pasar 119.887 volts, que es casi la totalidad de los 120 con el pequeño porcentaje de un equivalente a un aproximado de un 2%. Y cuando está inverso, si se percata bien, es casi la mitad, por lo tanto se producen las características esenciales descritas anteriormente en el filtrado. Bueno, las curvas características de estos diodos son parte importante para ver cómo es el comportamiento de estos. En polarización directa del diodo nos da una curva ascendente, que es lo esperado mediante las cátedras y lo que se nos explicó en las clases. Y mediante la polarización inversa de nuestro diodo, me presentaría, descrito anteriormente también y explicado en clase, una polarización inversa. Eso quiere decir que es con una pendiente que sube y se estabiliza. Estas dos señales poseen algo esencial, que normalmente se ve en diodos un poco más avanzados, que lo veremos incluso reflejado en el diodo Zener, el cual presenta un punto de estabilidad, por así mencionar, que sería esta barrita roja, la cual se mantiene constante, que sería nuestro comportamiento de diodo ideal, y nuestra pendiente hacia arriba es nuestra pendiente de diodo real. Esto es lo que llegase a tolerar, y la parte de abajo, la pendiente negativa, lo que nos ofrece directamente es cómo este actúa antes de llegar a su punto de ideal. Eso quiere decir que eso ya sería básicamente su corriente de saturación, principalmente, que es cuando ya la corriente llega a un punto donde el diodo se comienza a activar. Ahora les voy a hablar sobre las características del diodo Zener. Los diodos Zener están diseñados para mantener un voltaje constante en los terminales. Para esto se debe polarizar nuevamente debe ser polarizado inversamente con un voltaje por arriba de su ruptura, o el voltaje Zener BZ. Cuando este se llega al voltaje de ruptura, el diodo Zener comienza a conducir en la dirección inversa. ¿Ya? Son muy buenos candidatos para construir reguladores de voltajes simples o limitadores de voltajes en sí. Esto también se ve empleado en distintos tipos de medios o en distintos tipos de circuitos, por así decirlo. Pueden ser en circuitos amplificadores tanto, o en circuitos de rectificación, dado que pueden llegar a limitar ciertas cualidades para que el voltaje saliente no exceda las capacidades mismas del circuito y no haya algún tipo de percance mayoritario. Bueno, aquí se puede apreciar cuál es su diagrama, por así decirlo, o su simbología eléctrica directamente. Y también cuenta con una carga positiva, o sea, un lugar positivo y un lugar negativo. Bueno, dentro de la simulación del diodo Zener, para la simulación e implementación del circuito Zener mediante el programa Multisim, que fue el que utilicé en ambos casos para el diodo de juntura, tanto para calcular su corriente y su voltaje, como también para el diodo Zener y analizar el comportamiento de la corriente, además de demostrar también las curvas características que este diodo presenta. Bueno, en esta imagen podemos apreciar cuál es la medición del voltaje de miliamperes de la corriente circulante en el diodo Zener. Y en el segundo también podemos apreciar el voltaje entrante y el voltaje circulante. La curva característica del diodo Zener se hace la medición igual que los anteriores, aplicando un analyzer fork conectado directamente con el diodo y mediante una resistencia, dado que si no es implementada esta resistencia, el diodo va a presentar algunos problemas en la medición de la simulación. Para lo que concierne a la curva de característica del diodo Zener, aparece su funcionamiento. Es correcto, ya que cumple con todo lo indicado en la teoría, demostrado su comportamiento ideal en el paso de 5.373 volt y una pendiente real del diodo Zener. Tal como es demostrado aquí, el diodo Zener también posee una cualidad principal, que él actúa directamente como si ya tuviera ambos diodos juntos, los diodos de juntura, por así denominarlo, un diodo en una dirección y otro en la otra. Por lo tanto, me genera esta onda, esta señal, el cual posee las dos cualidades dentro de un mismo diodo, el cual es su pendiente negativa y su pendiente ascendente.
también su comportamiento ideal antes del voltaje de ruptura y su creciente hasta su voltaje ideal. Ahora vamos a dar comienzo a la simulación del primer diodo, que sería el diodo de juntura. Bueno, ya aquí estando directamente en el simulador multisim, vamos a dar comienzo al experimento. Primero para medir el voltaje, luego para medir la corriente. El diodo, o sea, el circuito es el mismo, la diferencia radica en la resistencia, dado que es necesario conectarla para obtener una medición más exacta. Con el diodo con conexión directa, vamos a comenzar. Bueno, el voltaje presentado era el mismo que se mostró en la información anterior, el cual consistía en 119 volts teniendo una entrada de 120. Y el porcentaje de error estimado dado los programas y la matemática en sí. Y la corriente señalada es de 2.862 kA, también es la mostrada anteriormente, y cómo este circuito circula esta corriente. También podemos demostrar la curva característica, dado que muestra su comportamiento ideal y su comportamiento real después de ya llegado un cierto voltaje. En este caso, la pendiente comienza desde los 752 milivolts, lo siento, y los 43.59 miliamperes, manteniendo constante hasta el flujo terminal. Esta pendiente llega a ser infinita. En el caso de la polarización inversa, lo que se hace, bueno, la misma simulación, aquí obtuve el voltaje, si se dan cuenta es el mismo equivalente en las presentaciones anteriores, dado que se opone y también mantiene un porcentaje de la carga, esto debido a que su voltaje es un voltaje muy amplio, es muy grande. Así que ese es nuestro voltaje que da corte directamente hacia la mitad. Y la corriente estimada también en un voltaje interno es de 69,631 miliamperes. Y su curva característica es una pendiente de una pendiente decreciente que se estabiliza llegado a su comportamiento ideal. Ahora bajo la presentación de lo que es el diodo Zener y su demostración. El diodo Zener, como ya les había mencionado anteriormente, tiene ciertas cualidades especiales. Una que no deja pasar bien el flujo de corriente dado que conserva las dos cualidades principales del diodo en sí, de ambos diodos, como si tuviera un diodo polarizado directa o inversamente. Bueno, aquí está el circuito de implementación que fue aplicado. Aquí, como se ve, el diodo Zener está conectado en paralelo con respecto a su fuente. Y vamos a ver las mediciones de voltaje y corriente, además de su gráfica, de su curva característica. Bueno, aquí vemos que en su corriente, directamente, su corriente pasa 20 mA, dado la filtración que este posee. Y su voltaje es de 5,125 volts, dado que se encuentra en oposición directamente a la corriente en paralelo con respecto a dos resistencias. Y con respecto a su curva característica, señalar nuevamente que cumple con las ambas características de los dos diodos, que es algo sumamente a recalcar, dado que contiene su pendiente negativa, su comportamiento ideal y su comportamiento real a lo largo del tiempo y del uso. Bueno, después de ya haber mostrado la simulación y especificar las características, me gustaría terminar dando unas conclusiones con respecto a algunas de las preguntas que se hicieron en las presentaciones anteriores. O sea, como pauta que se estaba dando en la cátedra. Una de las principales que puedo mencionar sería responder a las preguntas que se me solicitaban como conclusiones y respuestas. ¿Qué efecto tiene la temperatura sobre el comportamiento de los diodos? Bueno, el efecto
que tiene la temperatura con respecto a los diodos es que mientras más temperatura, la tensión va a disminuir con respecto a la temperatura, obviamente. Mientras mayor temperatura, menor tensión de voltaje. ¿Qué diferencias podría encontrar con estas mismas experiencias en la realidad? Yo creo que uno de los factores más importantes que se pueden hacer es que los simuladores como tal simulan, valga la redundancia, en que todas las condiciones son condiciones ideales. Condiciones ideales que no siempre se encuentran cuando uno llega a presentarse en un laboratorio. Ni en cualquier momento del trabajo, ningún elemento va a tener las condiciones ideales necesarias para nuestro trabajo. Bueno, ahora definir algunos conceptos básicos que me encontré a lo largo del trabajo. ¿Qué es el voltaje umbral? El voltaje umbral se define en sí, o explicado en sí, es que básicamente es el voltaje en cual el diodo puede operar entre su caída de tensión y su voltaje máximo, básicamente. El voltaje de ruptura indica también cuál es el voltaje, cuál es su nivel de voltaje dentro del circuito y cómo este es tolerable dentro de los diodos que se estén empleando en el momento. ¿Y cuál es la corriente de saturación inversa? Es la corriente que se establece mediante la polarización inversa y aumenta al doble cada 10 grados de temperatura en grados Celsius. Esta va rellenando los polos que van dejando directamente la temperatura, los electrones que se van desplazando, los huecos que nos explicaron en la cátedra. Bueno, y como conclusión general me pareció un experimento, una experiencia de laboratorio muy, muy llamativa, dado que me ayuda a entender mejor el comportamiento de cómo funcionan en realidad los diodos y los circuitos, y cómo estos se ven afectados en distintas condiciones, además de obtener sus gráficas y sus cualidades específicas. Bueno, eso ha sido la presentación. Muchas gracias.